Bien, como les decía, si uno no está preparado, lo mejor es rechazar sus visitas amablemente, pero con firmeza. Amablemente, pero con firmeza. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante rechazar esas visitas. Ahora, recuerdo, les voy a contar una anécdota sobre esto. Allá en Phoenix me pasó un hermano nuestro, ¿verdad? Paisano mexicano que ya ha entrado en años, ¿verdad? Estaba ahí en su casa y siempre iban, ¿verdad? Los mormones a visitarle, ¿verdad? Y pues la mujer siempre ahí, pues como que le echaba el ojo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Como mi viejo está recibiendo esas visitas, ¿verdad? De esas personas. Pero claro, eran dos muchachitas, dos señoritas que le visitaban. Y él, como se pasaba de lanza, no, hombre, pues los dejaba entrar. Véngase, vamos a platicar aquí a la sala, con tal de platicar con ellas, ¿verdad? Bueno, pues él tendrá sus ideas, sus cosas, pero claro, él tenía otra intención no muy buena de platicar con las muchachas. Pero bueno, así fue, ¿verdad? Los que andan visitando de casa en casa para poder, eso, ¿verdad? Engañar la fe del católico ignorante. Porque eso es lo que hacen ellos, ¿verdad? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, que andan visitando casa por casa para engañar, con la idea del fin del mundo, con la idea de que Jesús tuvo más hermanos, de que la adoración de las imágenes, y que el tesoro del Papa, y que el dinero del Papa. Entonces andan ahí engañando. Entonces hay que estar muy atentos para no dejarse engatusar por esa gente. Entonces, si uno tiene la formación requerida y la fe, bueno, puedes dialogar con ellos. Pero ellos ya están preparados, ¿verdad?, mentalmente para hacerte caer, hacerte dudar. Entonces, lo mejor es eso, rechazar esas visitas amablemente, pero con firmeza. Con firmeza, si te visitan, pues rechazarlos amablemente, decir, ¿sabes qué? Yo estoy muy contento en mi fe, en mi iglesia. Amén, amén. Ya, que ellos tendrán que buscarle. Por otro lado, no va a ser como la abuelita, ¿verdad? Que los ponía a rezar el rosario, ¿verdad? Pásale, tía, ándale, vamos a rezar el rosario. Y ya después que recemos el rosario, platicamos, ¿verdad? Bueno, tal vez, pero tampoco no es muy prudente, ¿verdad? Como les digo, aceptar visitas de los hermanos separados o de esos grupos, ¿verdad? Que pues eso, no son iglesia. Si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarán la atención una primera y una segunda vez. Después rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Eso está en la Biblia, carta a Tito, capítulo 3, 10 al 11. Generalmente los que salen de la verdadera iglesia que fundó Jesús para ingresar en las sectas lo hacen por ignorancia. Ignorancia. ¿Por qué? Porque mejor no fueron a la comunión, no fueron a la confirmación, no fueron al catecismo de niños, vinieron a trabajar a este país, de puro trabajar y trabajar, y claro, la fe se hace débil. Y ya lo hemos dicho por ahí muchas veces, católico ignorante, futuro protestante. Católico ignorante que no conoce su fe, se lo tragan los protestantes, ¿verdad? Es así. Entonces, claro, hay que estar muy atentos para no dejarse engañar. Según la enseñanza de Jesús en la verdadera iglesia que Él fundó personalmente, ¿hay puros santos o también pecadores? Según la enseñanza de Jesús en la iglesia, en la verdadera iglesia que Él fundó personalmente, ¿hay santos y pecadores? Bien lo sabemos, como les dije, por la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, no escandalizarnos si vemos el pecado dentro de la iglesia, porque claro, la debilidad, la fragilidad es parte de la naturaleza, pero el amor de Dios y su misericordia nos perdona nuestros pecados. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? Nadie tiene derecho para juzgar a los demás, solamente es Dios. No juzguen y no serán juzgados. Lucas 6:37. Entonces es importante, ¿verdad?, no andar juzgando a los demás o aceptar críticas de los hermanos separados, porque sabemos que eso no es de Dios. No debemos de juzgar a nadie por su fe. Amén, eso es muy importante. Ya para concluir en esta primera semana, va a haber un apartado que llamamos en la parte del libro, aquí en la parte de atrás,
hay un apartado que se llama dudas, objeciones y ataques de los hermanos separados. Entonces aquí están en ese apartado pues las dudas, las objeciones, los ataques en la página 56. Entonces ahí vamos a hablar sobre algunas dudas, objeciones que pueden tener. Y una muy común pues es eso, ¿verdad? El nombre de católico. Dicen ahí, dime dónde en la Biblia dice la palabra católico, ¿verdad? Porque no veo, católico. Entonces, claro, la palabra católico significa universal, ¿verdad? Lo usó por primera vez Ignacio de Antioquía en el año 110. La Iglesia católica se llama universal porque está esparcida por todo el orbe de la tierra, del uno al otro confín, y porque de un modo universal y sin defecto enseña todas las verdades de la fe que los hombres deben conocer. San Cirilo de Jerusalén. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces ese es el nombre de católico, significa universal. Entonces eso es importante saber. Iglesia una, santa, católica y apostólica, porque está fundada en las iglesias, en los apóstoles. Otra objeción muy común, el bautismo. La Biblia habla en forma general de los niños, bautismo de niños y de adultos. Muchos miran, el niño no tiene pecado, porque está chiquito, ¿verdad? Es inocente, el nene. No, Señor, todo ser humano que nace en pecado. Bien lo dice el Salmo 51:7, en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores, Romanos 5:19. El que no renace del agua y del Espíritu no podrá ver entrar al reino de Dios, Juan 3:5. Entonces vemos ahí, importancia del bautizar, porque por medio del bautismo se nos borra el pecado original y recibimos la redención, recibimos eso, el ser templos del Espíritu Santo. Vemos también otro apartado que los hermanos separados nos dicen mucho, es los hermanos de Jesús. Y citan varios textos en el Evangelio donde se hablan de varios hermanos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos aquí en este apartado, ¿es cierto que María tuvo otros hijos aparte de Jesús? Entonces vemos ahí claramente en esos pasajes que el término hermano significa pariente, significa familiar, pero no son hermanos de sangre, sino es un término más amplio, significa pariente, significa familiar, ¿verdad? Se habla de hermanos de Jesús y no hijos de María. Entonces claramente sabemos que Jesús, ¿verdad?, era hijo único, no tenía más hermanos.